noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Pues hoy vamos a concluir el capítulo 7 de Hechos de los Apóstoles, de la predicación que se viene haciendo. Y hoy vamos a leer desde el capítulo 7, versículo 51 al 60. Amén. Entonces vamos a leer. Dice la palabra del Señor: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que antes anunciaron la venida del justo, del cual vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Y oyendo estas cosas, regañaban de sus corazones y crujían los dientes contra él. Mas él, estando lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces, dando grandes voces, se taparon sus oídos y arremetieron unánimes contra él. Echándolo fuera de la ciudad, le apedreaban, y los testigos pusieron sus vestidos a los pies de un mancebo que se llamaba Saulo. Y apedrearon a Esteban, invocando él y diciendo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les imputes este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Bueno, hermanos, concluimos. Entonces hoy este capítulo se dividió en 3 partes. Tú recuerdas, lo dividí en 3 partes, este acontecimiento de la muerte del primer mártir de la iglesia, ¿verdad? Donde el primero fue el arresto de Esteban y luego seguimos con la defensa de Esteban. Y hoy nos toca exactamente ya la muerte de Esteban. Entonces, pues vamos a dar un recordatorio, hermanos, del estudio de hace 15 días, así rápido, como siempre lo hacemos, ¿no? Para no perder lo que ya traemos. Entonces, llevó como título la semana pasada, como les dije, la defensa de Esteban, donde uno de los puntos consistía en la finalidad del discurso de Esteban ante el Sanedrín. Recuerdan que yo les dije, el punto consistía, o la finalidad de ese discurso era, ante el Sanedrín, expuso primeramente la sagrada historia de Israel para persuadir a los judíos de que su actuar era un patrón desde sus antepasados. Eso ya era un patrón que siempre ellos hacían. Dice también que ellos rechazaron a todos los enviados de Dios, desde los patriarcas, los menciona ahí, hasta los profetas, y con ese actuar no solo rechazaban a los enviados de Dios, sino al mismo Dios, porque ellos llevaban el mensaje de Dios. Entonces, concluyó con el rechazo de su Mesías, el Señor Jesucristo, ¿verdad? También al cual hicieron lo mismo, también le mataron, igual que a todos los demás profetas, o a los profetas que habían venido. Cuando llega el justo, el Mesías, el Cristo, cuando llega él también de la misma manera, hermanos, le quitan la vida. Entonces Esteban empieza acusándolos con dureza. Ya leímos esos pasajes. Primero les dice, porque las acusaciones contra Esteban era que él había blasfemado contra Dios, contra Moisés, contra el templo y contra la ley. Pero luego él les dice, esas cosas no son así como ustedes dicen, al contrario, ustedes son, ¿verdad? Ustedes son los que realmente llegó la ley a ustedes y nunca la cumplieron ni hicieron casi nada por cumplirla. Al igual, construyeron un templo del cual después ellos mismos se hicieron idólatras de ese mismo templo, ¿verdad? Entonces,
él les empieza a acusar duramente de la idolatría, de lo que hicieron sus padres, les recuerda todo, como diciéndole, ¿saben qué? Es que es un patrón que ustedes tienen, pero ustedes son los que están mal. Las acusaciones que le hacían a Esteban, él cuando da el discurso de Israel, él está mostrando que él jamás se atrevería de verdad a blasfemar en contra de esto, pero sí les acusa a ellos duramente. Entonces, les dicen que asesinaron de una manera cruel y cobarde a sus profetas, incluso a su Mesías. Y esto, hermanos, pues imagina, ¿no? Lo que les causó, dicen la reacción que tuvieron ellos fue muy, muy dura, hermanos, se llenaron de ira. Dice aquí las cosas, muestra pues la palabra, cómo ellos dicen que crujían los dientes. Imagínate el odio, el coraje que sentían hacia Esteban, porque él los había descubierto. Él había sacado la hipocresía que ellos tenían y que ellos vivían realmente, y eso les molestó en gran manera. Entonces, la reacción ante la acusación en el versículo 54 dice, y oyendo estas cosas regañaban de sus corazones y crujían los dientes contra él. La reacción, hermanos, del Sanedrín ante la defensa y acusación de Esteban, primero su defensa y luego hacia las acusaciones, es descrita de verdad, hermanos, con una ira extrema y furia incontrolable, de verdad. Tras ser acusados de asesinar a su propio Mesías. Los miembros del Sanedrín, hermanos, dice que rechinaron los dientes, se taparon los oídos, ya no querían escuchar más. ¿Por qué? Porque los estaba descubriendo, los estaba exhibiendo Esteban, de que ellos eran los que estaban mal, de que ellos eran los que todo el tiempo hicieron las cosas mal, matando a los profetas y todo lo que Esteban les dice. Y esas acusaciones fueron muy fuertes, y esto yo lo entiendo hasta cierto punto, porque ¿a quién? Yo pregunto, ¿a quién le gusta? ¿A quién le gusta que le digan sus verdades? ¿A quién le gusta que se les diga cuando se equivocan? A nadie. Eso es natural, y la reacción es natural. Lo primero es enojarse y mostrar, como en este caso ellos se enojaron en gran manera porque Esteban les dice, eso que hicieron, todo lo que hicieron lo hicieron cobardemente. Y pues, hermano, los descubre en su hipocresía también de decir, ellos estaban que violaron, que había blasfemado la ley, que había blasfemado contra Dios, y dice, ¿y ustedes? ¿Y ustedes quiénes son? ¿Qué es lo que han hecho en todo este tiempo? Desde los patriarcas hasta su propio Mesías, a su propio ungido, le quitaron la vida. ¿Por qué? Porque él venía y les decía la verdad, les traía el mensaje de Dios y los desecharon. Entonces, hermanos, estos miembros del concilio, pues se sintieron conmovidos del corazón, pero de una manera negativa. Hay veces, hermanos, que cuando incluso nos ha pasado, yo creo a todos, cuando escuchamos alguna predicación, es muy común que a veces nos da en nuestro corazón, ¿verdad? Que se está exponiendo la palabra y de repente tú te quedas así y dices, ay, es cierto, estoy mal. Cuando nos equivocamos, comenzamos a sentir, ¿verdad? En nuestro interior, es que estamos mal. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y la palabra, hermanos, ella penetra. Entonces, nosotros nos sentimos a veces mal cuando hay alguna misma acusación aquí, porque de hecho también se da, aunque no sea directa, pero el Señor sabe qué es lo que estamos viviendo, por qué, por lo que estamos pasando. Entonces, cuando se nos dice, cuando se nos exhorta, sentimos. Pero aquí la reacción va a depender de nosotros, ¿no? A veces somos redarguidos, hermanos, y lo que uno hace es decir, es cierto, yo me he equivocado, estoy haciendo las cosas mal, no es correcto lo que yo estoy haciendo, y esa es una reacción positiva, hermanos, porque estás entendiendo y tú estás aceptando que te has equivocado, que estás haciendo las cosas mal y que tienes que cambiar y que tienes que hacerlas de otra forma. Pero si tú te fijas a las acusaciones que Esteban les está haciendo, les dice, ustedes hicieron esto, ellos reaccionaron, hermanos, de una manera, o sea, sí fueron conmovidos o redarguidos su corazón, pero de una manera negativa. ¿Por qué negativa? Porque empezaron a molestarse, se llenaron de ira,
las características que da de crujir los dientes, hermanos, porque ya no soportaban. Y luego más, cuando dice se taparon los oídos, ya no querían escuchar más en lo que ellos habían pecado, lo que ellos habían hecho mal, ya no querían escuchar más. Entonces, hermanos, esta expresión de verdad, hermanos, que nos dice la palabra del Señor, que nos la narra, hermanos, es que de verdad estaban completamente llenos de ira, perdieron completamente el control y por eso actuaron de esa forma. No soportaron la palabra del Señor, no soportaron que ellos habían hecho las cosas mal, injustas, habían asesinado, porque hasta les pregunta, ¿a cuántos de los profetas, a quién no mataron ustedes? A todos, hermanos, a todos. Dice, y viene el ungido, viene el Mesías, y también hacen lo mismo. Y no, hermanos, pues eso fue muy difícil para ellos. Ellos empezaron a sentir una reacción violenta y de odio, evidenciando el rechazo total de sus palabras. Cuando ellos se tapan los oídos y empiezan a crujir los dientes, hermanos, pues eso es obvio. Ellos rechazaban las palabras que estaban escuchando de Esteban, hermanos. Y luego, hermanos, pues culminando, ¿verdad?, con el asesinato de Esteban. Dice que lo sacaron de la ciudad y lo apedrearon. Y así la Biblia también, hermano, nos presenta la muerte del primer mártir, hermanos. Así fue, de esa manera. De verdad, hermanos, cómo hacen falta hoy en la actualidad hombres como Esteban, hermanos. De verdad que esos hombres son una bendición para nuestras vidas. Y no estoy diciendo de que tú salgas y empieces a alterar para que quiten la vida, no, hermanos. Yo lo que veo es cómo este hombre, hermanos, tuvo ese valor para hablar, predicar, primeramente, porque si leemos todo, él cuenta todo, hermanos. Él empieza a predicar en sí el evangelio, pero, hermanos, con unas aplicaciones directas y acusadoras en contra de este Sanedrín. Entonces, ellos, hermano, pues por eso tuvieron esa reacción, hermanos, tan violenta en contra, hermanos, de Esteban. Y así, hermanos, culmina, hermanos, en sí la muerte de Esteban. Pero hay algo que me llamó mucho la atención, hermano, y yo creo que tú ya lo has leído y lo has escuchado muchas veces. Y fue, hermanos, por ejemplo, las similitudes de la muerte de Jesús con la de Esteban, casi es de cuenta que se describió de la misma manera. No sé si tú habías notado o ya lo habías escuchado, pero eso pasó, hermanos. Hubo mucha similitud, hermanos, en la muerte de Jesús y en la muerte del primer mártir, hermanos, de Esteban. ¿Por qué, hermanos? Porque la muerte de Esteban refleja, hermanos, la pasión de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Así aconteció también. El Señor Jesús también así les acusó, hermano. También el Señor Jesús así habló duramente, porque de verdad, hermanos, la predicación del evangelio es así, hermanos. Es así. Como yo siempre les he dicho, tenemos que tener sabiduría, pero no por eso podemos callar la verdad. Y así, hermanos, llega a suceder con los que nosotros les hablamos la palabra de Dios allá afuera cuando predicamos el evangelio. Yo creo que a todos nos ha pasado, y si no te ha pasado a ti, pues qué bueno, pero yo creo que todos hemos recibido cuando menos una ofensa verbal cuando estamos predicando en la calle. Estamos predicando, hermanos, y suele pasar, ¿verdad?, que las personas, muchas se molestan, no quieren escuchar, tienen la misma reacción, cierran su oído, hermano, te cierran la puerta. Incluso los que tienen música, nos pasó mucho, ¿verdad?, aquí en Las Joyas cuando estábamos predicando en las calles, que de repente tú ibas a predicar y inmediatamente se les ocurría escuchar música, ¿no? Y le ponían y le subían a todo volumen, porque no soportan escuchar la verdad de Dios. No soportan escuchar cuando Dios, a través del evangelio, hermanos, los descubre, los desnuda de su pecado. Y eso es algo similar, hermanos, lo que ocurre, ¿verdad? Yo creo que, como te digo, hemos tenido varias experiencias, algunos de nosotros. Paco, se me queda muy grabado lo que siempre dice él, que él se sentía muy mal cuando íbamos a predicar al centro y que él estaba chico, tenía 12, 13 años y él estaba repartiendo folletos y
sentía muy mal, dice que agarraban, lo rompían, se los aventaban, y todo esto, hermanos, porque la gente está así, su pecado, su culpa, no soportan ellos, hermanos, escuchar, son redarguidos, pero igual que este Sanedrín, ¿verdad? Ellos tienen una reacción negativa. Y gloria a Dios por algunos que tienen una reacción positiva, ¿verdad? Que cuando tú les estás hablando te dicen, tienes razón. Sí, esa persona que usted está describiendo soy yo. Yo soy el que soy un pecador. Yo sé que soy malo. Yo sé que merezco el infierno. Y esa es una reacción positiva hacia la verdad del Evangelio. Y gloria a Dios porque de verdad no todos soportan la palabra del Señor. No todos soportan la verdad de Dios. Prefieren mejor seguir, hermanos, viviendo de mentiras. Entonces, esta similitud, hermanos, con la muerte de Jesús. ¿Por qué? Porque sucedió igual. Para ellos, hermanos, crucificar a Jesús, para capturarlo, ¿qué fue lo que hicieron? Ellos también, hermanos, consiguieron testigos falsos. Y de la misma manera, hermanos, ellos consiguieron a estos testigos falsos y por falsas acusaciones, hermanos, de las autoridades religiosas. Y fue de la misma forma, hermanos, con Jesús y luego se repite con Esteban, de la misma forma. Y luego, hermanos, pues igual, por esas autoridades, ambos fueron condenados a muerte, ¿basándose en qué? En falsos testimonios, hermanos. Igual. Mucha similitud, hermano, de hecho, sucedió aquí. Y pues igual, hermano, el motivo de sus muertes, ambos murieron por proclamar la verdad divina, hermanos. Porque a Jesús, hermano, eso era lo que les incomodaba. Que Él les hablaba la verdad. Él hablaba muy duramente. Imagínate cuando les decía, esas palabras pesaban en gran manera, hermano. Cuando Jesús, ¿verdad? Les decía, serpientes, generación de víboras y sepulcros blanqueados y todo esto, imagina, todo eso se fue acumulando, ¿verdad? A través de estos religiosos hasta decir, vamos a buscar la manera de matarle. No soportaban, hermano, escuchar la verdad. Y vemos que con Esteban sucedió de la misma manera, hermano. Consiguen testigos falsos para que vayan y le acusen de que él también estaba blasfemando. De la misma forma, hermanos, ocurrió. Y luego, hermanos, también podemos ver la oración que hace Jesús en la cruz. Cuando el Señor Jesús está en la cruz, hermanos, Él intercede. Él intercede, hermanos. Jesús clamó, ¿verdad? Dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso fue, hermanos, lo que Jesús dijo. Y si tú te fijas, igual en lo que leímos, Esteban clamó también diciendo, Señor, no les imputes este pecado. De la misma forma, hermanos. Si ves cómo tiene similitud, casi en todo, hermanos. Y luego, ambos también encomendaron, hermanos, encomendaron su espíritu, ¿verdad? Porque dice que Jesús clamó, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y Esteban también clamó, dice, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y luego, hermanos, su ejecución fue igual. La ejecución fuera de la ciudad fue para Jesús. Jesús fue ejecutado en el Gólgota, hermanos, fuera de las murallas de Jericó. Y Esteban fue sacado de la ciudad para ser apedreado, hermanos. ¿Sí ves toda la similitud entre la muerte de Jesús y la muerte de Esteban? Hermanos, y luego culmina también algo maravilloso que yo digo que qué bueno sería que si un día nosotros o todos los creyentes de verdad que están falleciendo, que están muriendo, pero porque están siendo asesinados en todas partes del mundo por dar el mensaje del Evangelio. Algo glorioso que pasó a Esteban, hermanos, que yo cuando leo estos pasajes yo me quedo pensando y digo, fíjate cómo lo están apedreando y todo lo que él hace, él pide por ellos, no les imputes este pecado. Y luego vemos, hermanos, la visión que tiene Esteban. Y él dice que puede ver la gloria de Dios. Y dice, y vio a Jesús a la diestra del Padre.
Oh, hermanos, la verdad que Dios le confortó en ese momento tan desgarrador, hermano. Porque puedes imaginar, hermano, él está muriendo de una manera tan cruel. Y en ese momento, cuando él tiene esa visión, Dios permitió, hermanos, que fuera en paz. Yo creo, hermanos, imagina nada más al ver, dice que pudo ver a Dios y pudo ver a Jesús a su costado. En ese momento yo creo, hermanos, hasta ya ni sintió ni siquiera el dolor, ¿verdad? De las piedras, porque era una manera muy cruel, de verdad, en la manera en como ellos acostumbraban a quitar la vida, ¿no? De esa manera, apedreándoles. Igual, hermanos, la muerte de Jesús fue muy cruel, al igual que la de Esteban, de mucho dolor. Pero lo que yo puedo ver en Esteban, hermanos, es que él hermanos, tiene esta visión. Y pues de verdad, hermanos, también la muerte de Esteban se convirtió en un reflejo directo del testimonio, hermanos, de la muerte de Cristo. Y sabes, hermano, lo que única enseñanza o aplicación que puedo dar, hermanos, es que nosotros, hermanos, estamos también en esa situación, hermanos. Un día puede salir alguien de verdad, aunque estemos en un país donde hay libertad, en un país donde podemos nosotros hablar la palabra de Dios, predicar la palabra de Dios. No está prohibido hacerlo, hermanos, en la calle, en las plazas, en estos lugares, de verdad, hermanos, y un día puede salir alguien también, de verdad, molesto, así como estos hombres, y abalanzarse contra nosotros hasta quitarnos la vida. Pero, hermanos, es una bendición, de verdad, Esteban, hermanos, aquí en la palabra del Señor, verlo y ver su testimonio, y estuvo dispuesto, hermanos, a entregar su vida por el Evangelio, no importando, hermanos, lo que aconteciera. Y eso, hermanos, es un aprendizaje para cada uno de nosotros. A veces, hermanos, nosotros que sabemos que incluso ni siquiera tal vez nosotros lleguemos a morir o se nos amenace de muerte por hablar la palabra de Dios, el simple hecho, hermano, de no tener conflicto con alguien, de perder una amistad, de perder algo, ¿verdad? Alguna relación que podamos tener con alguna persona que a veces dependemos de esta persona y no atrever ni siquiera de verdad nosotros a anunciar el Evangelio, hermano. ¿Por qué? Porque si les digo y a poco se enoja, a poco se hace esto, hermanos, Esteban, aún, hermanos, y el Señor Jesús no callaron, hermanos, aún sabiendo lo que podía acontecerles. Y esa es la enseñanza que a mí me deja, hermanos, que de verdad nosotros ya no podemos seguir perdiendo el tiempo, hermanos, sino ir a anunciar este mensaje de salvación a todo aquel, hermano, que lo ignora, ¿verdad? Entonces, yo lo único que me queda ya, hermanos, estos fueron muy pocos versículos y es algo corto, pero esa es la enseñanza que me deja. Ahora, pues también lo que siempre hacemos, ¿verdad? Esta reflexión teológica, a nuestros amigos que nos siguen por la transmisión. De hecho, de verdad, son muchos los que nos siguen, muchos de hecho son cristianos, pero algunos no, ¿verdad? Y este mensaje es para ellos, para todos los que no han conocido al Señor Jesucristo, ¿verdad? Y que nos siguen por la transmisión. Ustedes pueden ser partícipes de esta salvación gloriosa también y eterna, acudiendo a los pies de Cristo, clamando por perdón de sus pecados, poniendo la entera confianza en el sacrificio de Cristo como único y suficiente para su salvación. Es todos los días, cuando alguien amanece y tiene vida, tiene la oportunidad, hermanos, tiene la oportunidad de poder confesar sus pecados, entregar su vida a Cristo, y Él, dice la palabra del Señor, que Él es perdonado de sus pecados, y de inmediato, hermanos, ellos tienen ya la promesa de la vida eterna. Es cuestión de entregar su vida al Señor, renunciar a todo lo que es ajeno a la enseñanza de Cristo. Entonces, es la invitación que yo les hago, y pues, de esta manera sería todo lo que tengo esta noche para compartirles. Que el Señor les bendiga, hermanos.